Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Debo decir que, como está ocurriendo en estos tiempos, todo es muy fluido. Se está viviendo propiamente una excitación psicosocial con los sucesos de la región y hay que hablar con el cuidado de decir en el momento que esto se graba, porque mañana puede haber otra situación que desmienta la pasada o la modifique. Es decir, es problemático opinar en estos tiempos de este tipo. Pero ahora, antes de entrar en la materia real del programa de hoy, me quiero referir, así sea brevemente, a algo que vi en la prensa de la mañana, de viernes. Un Twitter, el Twitter del primer ministro, don Gustavo Montalvo y Franco, muy regocijado, muy eufórico, hablando de la patria. Dice que el gobierno en el cual él ha sido tan decisivo, tan importante, tanto que muchos entienden que ha copresidido el gobierno entre sus áulicos y sus seguidores. El híbrido que logró hacer con el PLD, sociedad civil, se declara triunfador y dice que ellos trabajan solo para el progreso de la República, para el avance, y que no hay que hacer caso a los profetas del atraso. Lo decía en ocasión parece, de cierto resabio que hubo con la cuestión esta que llaman el pacto eléctrico. Se anunció con bombos y platillos que iba a ser firmado por todos los sectores y de repente, al día siguiente o 2 días después, quedaba sin efecto la citación. Creo que el Partido Revolucionario Moderno se opuso, dijo que no firmaría. Yo no le he puesto caso al pacto eléctrico nunca. Pero bien, el hecho es que el señor Montalvo está eufórico con la patria. Lo que faltaría preguntarle al señor Montalvo a qué patria él se refiere. A la de Duarte, a la de Sánchez, a la de Mella, a la de Luperón y otros tantos próceres de la República. No, esa es una patria de muertos. Es una patria de élites, que realmente fue un artificio, dijo él en Juan Dolio, en un discurso ante la autoridad haitiana del mayor nivel, las Naciones Unidas, desmontando el discurso de La Habana de Danilo Medina, que había hablado de respetar el fallo 168, a lo que él se exponía, si lo irrespetaba, siendo un fallo del Tribunal Constitucional, el carácter vinculante del artículo 184 de la Constitución, discurso magnífico, al lado del señor Montalvo, que se petrificó al oírlo. Pero cuando vino aquí, 2 semanas o 3 semanas después, en Juan Dolio desmontó todo. Es decir, la política exterior que el presidente de la República, el que eligió la República, enunciara en La Habana quedaba derogada, porque el primer ministro, ante la autoridad multinacional y haitiana, y hablando a nombre de USAID, del imperio, de la USAID de Obama, se desmontó aquello. Y ahí fue que se habló de que ya estamos en un tiempo de patria de los vivos. Es decir, que este 27 de febrero no debiéramos de celebrarlo, porque eso fue obra de élites, es una patria de muertos.
La que vale es la que ellos están haciendo. Es decir, cuando se hace el anuncio alarmante, que yo todavía no lo quiero creer en la prensa, de que la Junta Central Electoral va a incurrir en el error catastrófico de delegar en la UAS una tarea inmensa, dotar de cédula a 600.000 dominicanos reales que todavía están excluidos bajo el lema de yo soy persona. Entiéndase, un colchón de 600.000 haitianos ilegales. En el momento que se hace ese anuncio, el señor Montalvo habla de que es hacia el progreso que nos llevan. Y que todo el que denuncie la ocupación de 1,5 millones de haitianos, el desalojo del casi el 95% del trabajo rural, en violación de la Ley de Protección del Trabajo Nacional, y de un 90%, un 85% de los obreros nuestros de la construcción, enviados al hambre y al desempleo, nuestros hospitales abarrotados, nuestras escuelas invadidas. El señor Montalvo habla de la patria. Bueno, claro, la patria de ellos, la patria de los vivos, la patria de los traidores. Esa es la realidad. Pero eso va a ser material muy vibrante de disputa. Lo que hay que hacer es entrenar lo que viene. Viene fuerte. Viene fuerte porque lo está guardando la Constitución. Me dice un amigo, ¿y qué es esto? Pero bueno, esta gente está loca. Digo, no, loco, no. Eso es cálculo. 600.000 nuevos dominicanos significaría llevar los 400.000 que existen falsificados ya, el colchón, que comenzó a hablar de él el doctor Peña Gómez allá por el 94. La cédula fácil al extranjero que no habla español, que no ha estado aquí. Bueno, ya, usted es haitiano. Huiné, el famoso Huiné de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Señor apellido Ferreira, según decía, y citaba a sus hermanos. ¿Sí? Una locura. Ya eso constituye ya 400.000 que debe de haber, más 600.000 que le agreguen, 1 millón. Óigame, qué partido político de voto dirigido por celular. Podríamos hasta candidatear al señor Montalvo, porque tendría un voto duro, o en las primarias, si concurren y van, podríamos poner a derrotar a Fernández, a Leonel Fernández, con cualquier otro de los candidatos, porque tal vez la modificación constitucional resulte difícil. Tal vez el presidente esté convencido de que arriesgaría mucho. Tal vez la posición norteamericana de veto de su candidatura después de las relaciones con China puede resultar un impedimento. ¿Qué hacer entonces? Bueno, vamos a falsificar nacionalidad. Ese es el progreso de que habla. No voy a hablar de la seguridad pública. Perdida irremisiblemente la seguridad individual, el pánico de la población, el crimen insolente, la droga. Por Dios, ese es el futuro de la patria de los vivos, de acuerdo con el primer ministro, don Gustavo Montalvo y Franco. Bien, pero ese no era el tema. Ese fue un tema recogido de la prensa de hoy y una respuesta. Sí, hay algo que debo decir, que lo iba a omitir. Cuando yo servía en ese gobierno funciones de asesor de políticas de droga, de director de ética, le hice 3 comunicaciones
a Danilo Medina y a Gustavo Montalvo sobre electricidad. Y les decía que había la necesidad de utilizar una verdad jurídica establecida por fallos memorables en Francia. Material tratado por autores de gran renombre de Francia, del derecho, relativa a la cuestión de la resolución de los contratos. Era en ocasión del nacimiento que se había producido del gran escándalo de Fomper. Recuerden ustedes que fue un robo al pueblo dominicano del orden de 310 millones de dólares de las generadoras, eléctricas, las dos fundamentales. En la administración de Leonel Fernández, en enero del 12, el expediente se reventaba. El señor Izquierdo, un funcionario muy recto del PLD, llevó el escándalo al presidente Fernández. Le dice, bueno, no es el momento de presentar eso porque hay una campaña electoral. Mejor sería hacerlo luego. Y efectivamente, en la transición hacia el gobierno de Danilo Medina, en la transición, antes de juramentarse, esa querella se presentó. La querella es monumental, una querella formidable, donde la demostración pasmosa del robo a la nación está clara. Yo llegué a decir que la parte del renglón relativo al carbón de Colombia, un policía de AMET podía ser preso a los directivos de esa gente que compraba ese carbón. Un policía de AMET. No un juez de instrucción, ni un fiscal, no, un policía de AMET, de tan grave que es la prueba del crimen. ¿Cómo nos resolvieron? Brillantemente. Un tribunal arbitral, internacional conocería del caso. Se pusieron allá de acuerdo. Bueno, fue una boda que celebraron entre el Estado y los generadores de electricidad. Y pagaron 30 millones de dólares, hombre, pero todo quedó en orden. El 10% de lo que se habían robado, de 310 millones de dólares. Los árbitros se encargaron de darle descargo. Ya no se puede pensar si quieren abrirle nuevo juicio. Está fallado. En ocasión de ese desastre, yo le escribía al presidente Medina y al señor Montalvo, hablándole de la solución que entendía pertinente. Y le decía, señores, el Estado cedió el 49% de las empresas generadoras. En un tiempo en que la corriente mundial conducía a la conclusión de que el Estado es un pésimo administrador, el Estado es el desastre, el Estado no es la solución del problema, es el problema. No tiene habilidad, manejado por políticos inescrupulosos, el sector privado es brillante. Bueno, el globalismo, la privatización se hizo ahí con la influencia de esa corriente mundial, de Thatcher y de Reagan. Ese 49%
seguía el Estado propietario de un 51%, pero la gerencia a cargo de los particulares. No podían hacerla los ladrones del sector público, lo tenían que hacer los apóstoles y santos del sector privado. ¿Ustedes comprenden? El fracaso ha sido total, incluyendo el robo final con el que culminaban. Entonces yo le decía, miren, lo que cabe jurídicamente es utilizar esto que en Francia se inició y que llegó a tener, allá tiene categoría jurídica transnacional, casi de alcance mundial. En los contratos sinalagmáticos, es decir, un contrato en que ambas partes consienten y reclaman, reciben y dan, un intercambio de prestaciones, de obligaciones. Existen las llamadas causas fundamentales de la contratación, impulsivas y determinantes. Causas impulsivas y determinantes del contrato. El contrato, que es fuerte, que es ley entre las partes, se puede derrumbar cuando la causa impulsiva y determinante que lo determinara, valga la redundancia, que lo produjera, colapsa. No se ejecuta, no se cumple, es un desastre. Ya no es la demanda en resolución del contrato por inejecución. No, es la resolución del contrato antes de terminar. Entonces yo decía, si los generadores privados de energía han fracasado, si la energía sigue de mal en peor, la causa impulsiva y determinante que originara esos contratos desapareció. No lo renueven, no lo reproduzcan, no lo prorroguen. El Estado que recupere su propiedad. Ustedes fracasaron. Nosotros consentimos eso y fuimos a Madrid y le dimos más plazos y le dimos más ventajas y ustedes han fracasado. Eso se lo escribía yo a ese señor Montalvo y al presidente Medina. Era como irme ahí al malecón a vocearle insultos al mar o elogios al mar. Un brindis bajo el sol. Ahora habla del pacto eléctrico. ¿A qué conduce el pacto eléctrico? A reproducir las iniquidades, las trapacerías, las trampas. No. Está Catalina. Catalina se va a poner en funcionamiento y el país se va a maravillar. Pero Catalina tiene problemas muy serios. Problemas con raíces delicadas. Desde el principio mismo de su licitación hubo trastornos. Eso puede reventar cuando menos se espere. De Catalina ha salido un muelle que no estaba previsto. Están haciendo una reclamación de 700 millones de dólares, ya apoderando árbitros. Un sobremuelle, un muelle más grande que las necesidades de Catalina. Que la gente se preguntaba, ¿y para qué era ese muelle? ¿Para quién? Para los propietarios de la tierra que habían consentido en enfiteusis, que no se dejaron expropiar por causa de utilidad pública. Trampas, dolo de la peor clase, jugando con las leyes y la fe del pueblo.
No hay problema, porque la propuesta financiera de Catalina la examinó don Andy Dauager. ¡Oh! Nuestro gurú, un hombre importantísimo, el mismo que revisó la final de Barrigol, el mismo que trabajó en las operaciones de bonos de PDVSA. Dios mío. Y dice el ministro Montalvo que vamos hacia el progreso. Y que todos los que hablamos de esas cosas somos profetas del atraso. Qué bonito, ¿eh? No estaba calculando el señor Montalvo que las circunstancias de hoy son crucialmente diferentes. Que una cosa era su arrogancia al principio del gobierno de Medina, cuando hablaba del antes y el después. Un antes y un después. No. Ahora hay un presente. Y este después no le es necesariamente favorable a él. A él que ha estado responsabilizado de tantas políticas importantes, tanto en lo económico como en la seguridad pública, que posiblemente puedan ser revisadas en su momento. Pero miren, vamos a la región mejor, que era el tema que yo había diseñado en mi guía. Venezuela, la noticia del mundo. Oh, la preocupación del mundo. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, al momento que esto se graba, ahí vuelvo a la expresión original, se está abriendo más y más y más el campo de expectativas, algunas de ellas muy sombrías, porque se está en presencia de una coyuntura de vida y muerte, de guerra o paz. Cúcuta, la ayuda humanitaria de Estados Unidos y de Unión Europea y de muchísimas naciones del mundo. Y un puente cerrado. El presidente Maduro y los más agresivos compañeros de su gobierno, oponiéndose totalmente a que esa ayuda humanitaria pase a Venezuela. El presidente Trump pronunciando un discurso en Miami, haciendo advertencias severísimas sobre la posición norteamericana, que está siendo acompañada por medio mundo, que no es necesariamente americana, porque al surgir el presidente Guaidó, miembro de la Asamblea Nacional, diputado, ha habido una deriva enorme de muchísimos países importantes, Canadá, Japón, Unión Europea, que son 28. Creo que hay 2 que no lo hicieron, que han reconocido el nuevo gobierno. Hay una crisis de legitimidad grave contra el presidente Maduro. Su presencia en el poder se entiende como una usurpación, porque el proceso no fue sano, no fue limpio, en el cual resultar electo. Y se habla de guerra. Mientras Trump hablaba en Miami, con mucha severidad, Diosdado Cabello en Venezuela respondía con esa oratoria viva y agresiva que tiene, que uno llegó a oler la pólvora. Ahí va a haber una tragedia de grandes magnitudes. El portaaviones Lincoln, que baja para el Caribe, más una flota de compañía. Brasil, con su frontera erizada. Colombia, movilizando sus fuerzas. Bueno, hay motivos para preocuparse y entender que en la región puede estallar un conflicto a lo sirio, al oriente. Los problemas de las deserciones de militares,
de personal consular y diplomático, un verdadero tranque, muy pesaroso. La gente más sensata, la gente que más quiere a Venezuela, que no está envuelta en los debates y en las luchas políticas, temblando, orando, porque no degenere en guerra ese conflicto. La acusación a Cuba de mantener un personal numerosísimo, altamente clasificado en inteligencia, que controla al régimen de Maduro. Los problemas de las potencias. China, que tiene inversiones infinitas en áreas petroleras y de todo género. Rusia, que tiene una creencia inmensa. Óigame, es un tipo de conflicto multiforme. No es simplemente remover a un gobierno. Ahí se está debatiendo la cuestión de los modelos con un trasfondo ideológico claro. El socialismo del siglo XXI, que Nicolás Maduro ha encabezado con mucho fervor, que lo acusan de estar al servicio de los designios cubanos. La presencia de China, que está siendo dirigida, y ellos no lo ocultan, por el Partido Comunista Chino, cobrando espacio en el Caribe y en América Latina, y el norte ya no guiado por los demócratas y las fragilidades y complacencias de los Obama, sino por una serie de exponentes fuertes, duros de la política, cuyo lema es América primero. La confrontación es pesada, delicadísima. Algunos amigos estaban medio molestos conmigo porque me decían, tú has prometido hablar del problema de Venezuela y lo has ido aplazando. Te metiste ahí en la cuestión criminosa y Quirino y esas cosas. Trata Venezuela, trata el problema, que la respuesta no se quede atrás. En la respuesta y en la pregunta del blog, más de año y medio tengo tratando a Venezuela y hablando de este conflicto de hoy como una posibilidad ominosa de muerte y exterminio, de muerte de población inocente, en un tipo de guerra que pueden provocar todos sus intereses enredados en ese conflicto. Escribí 5 o 6 artículos y hablaba de las diferencias que ha habido entre el liderato de Hugo Chávez y la presencia en el poder de su sucesor Nicolás Maduro. Dije, Hugo Chávez, Frías, hizo un referéndum, propició un referéndum entre las múltiples pruebas populares de elección y lo perdió. Lo perdió por medio punto para cambiar el sistema hacia el socialismo del siglo XXI. Horas después estaba reconocida la derrota. El líder militar, la inspiración y popular, el frenesí de las masas, empobrecidas de la Venezuela sumergida, por la que él se levantara y por la que él hiciera obras importantes de progreso social. Y yo digo en uno de esos artículos, Hugo trabajó en favor de la Venezuela sumergida, la de los ranchos,
con programas de vivienda fabulosos, pero tenía una especie de aura y de decencia por la voluntad popular. Cuando perdió, perdió. Por medio punto, 49,5 fue lo que perdió, siendo el líder militar que hubiera podido decir, vamos arriba. No. Nicolás, en cambio, Nicolás Maduro, su sucesor señalado, pierde unas elecciones congresionales, una asamblea, un desmentido, una queja incluso en el seno profundo del propio chavismo, porque el chavismo ellos mismos revelaron había perdido la Asamblea Nacional porque había cierto encono y cierto desinterés y cierta molestia interna, y muchos de ellos no se animaron a participar. Entonces Nicolás y Diosdado deciden apretar el desarrollo del proceso del socialismo 21 con una Asamblea Nacional adversa. Digo en esos artículos, desgraciadamente encabezada por gente mediocre. Ramos Salud era el que me venía más a la mente. Un líder de ADECO, del partido Carlos Andrés Pérez. Ese cometió el error gravísimo. 2 meses después, un mes después, al llegar a la presidencia de la nueva Asamblea Nacional, de decir públicamente, a ese gobierno no le quedan 6 meses. Caballero, la Asamblea Nacional no la eligieron para remover al gobierno, sino para ser su contrapeso, para evitar que ese gobierno pueda hacer cosas sin la aprobación de esa asamblea. Y ahí comenzó una pelotera interminable de recriminaciones, de reproches, una gallera de pésima clase. Eso ha llevado a Venezuela a ese trance. Ahora se presenta la cuestión de saber cómo salir de esa situación. Yo a mis amigos les dije, miren, una de las ventajas de durar tanto en la vida, por gracia de Dios, es que uno puede testimoniar mejor. El testimonio del viejo puede ser más útil que las razones que alegue el joven en medio de las luchas. El propio viejo cuando era joven. Yo viví la transición del 61 a 62. Muerto Trujillo, Balaguer, un hombre que venía desde el 30, desde el 23 de febrero del 30, jovencito, escribiendo incluso los discursos fundamentales, que fue funcionario diplomático en el principio, después pasó 10 años en el servicio exterior, sirviendo en Honduras, Colombia y México, después 10 años más en la Secretaría de Educación y Relaciones Exteriores. Aquel ser extraño, preparadísimo, ultraculto, que no participaba de las licencias orgiásticas ni de los atropellos y las violencias criminales del régimen, quedó en la presidencia porque era vicepresidente de un hermano de Trujillo que había renunciado con motivo de los desastres que produjera para el régimen de Trujillo el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, que estuvo a punto de morir y murieron algunos de sus acompañantes con una explosión preparada desde aquí, de bomba,
Hablo para los jóvenes. Ese Balaguer estaba en el poder cuando el pueblo se sintió liberado como consecuencia del hecho del 30 de mayo, liberador. Se desbordaron las pasiones y vino la lucha política. Bueno, Balaguer era el anatema, Balaguer era el escándalo, Balaguer era mala palabra. Lo he contado y lo voy a repetir hoy. Vino una comisión de la OEA para revisar si era posible levantar el bloqueo duro, formal, no venían barcos ni nada, fruto del atentado a Betancourt, las sanciones, si era posible levantar las sanciones. Va por los pueblos, va a mi pueblo San Francisco, yo era diputado. Me hizo Trujillo diputado en marzo, a él lo mataron en mayo. Yo hablé con él 2 minutos de mi vida cuando me habló de la situación, de que quería que yo formara parte de su gobierno. Había nacido yo 1 año después de ser Trujillo poder. Cuando la comisión visita el 14 de junio, que resumía las fuerzas más puras, más limpias de la lucha, al PRD, que tenía muy buena reputación y una cabeza esclarecida en Don Juan, a los cívicos en mi pueblo, donde habían dirigentes, abogados, que me tenían realmente un aborrecimiento atroz, ya problemas de espacio profesional. Yo había llegado en el 54, y era un pequeño tsunami. La comisión de OEA decide ir a la gobernación. Don Lorenzo Brea, un hombre de un enorme valor y un carácter. El licenciado Fortunato Canán, abogado notabilísimo, senador, y los demás funcionarios, y yo que era diputado. Cuando don Aquilino Boy, que era el presidente de la comisión, explica, un panameño, la misión de ellos, pregunta, parece que me vio muy joven, un muchacho, y dice, ¿y usted, diputado? Sí. ¿Qué cree usted sobre la transición? Yo le digo, mire, en mi opinión, el que debe de hacer la transición y dirigirla es el hombre que está en Palacio, Joaquín Balaguer. La risa pudo oírse quizás en Santo Domingo, sino en Bonao. Esa gente estrelló de risa. Como me vieron a mí como un adefesio. Pero bueno, ¿cómo este hombre tan joven entiende a esta altura que Balaguer puede ser el hombre de la transición si Balaguer es el escarnio público? Entonces yo le digo, precisamente por el hecho de representar al trujillismo, como dice la pasión política, esas Fuerzas Armadas que usted está viendo, hasta hace 1 o 2 meses, andaban con un brazalete negro en señal de luto, muy responsabilizada con el muerto Trujillo. Al único hombre que ellos le pueden recibir sin que haya disturbios, indisciplina, alzamientos, resistencia, es a ese. Por eso es que es importante para la transición. Tiene la cultura, tiene la sensibilidad, es un hombre de gran intelecto y puede tener la influencia. Bueno, pasaron los años, vino el 5º centenario, la inauguración del Faro a Colón, y vino de Panamá en la delegación el vicepresidente Guillermo Ford. Y en la cena que un amigo inolvidable, Ricardo Hernández, había preparado en su casa, yo estaba en la mesa. Y yo le relato al vicepresidente Ford eso. Y le digo, don Aquilino Boy vive. Sí, cómo no, está un viejito, pero muy lúcido. Entonces le hice la historia. Dígale a él
que el diputado aquel, del cual ellos se rieron tanto, le manda a decir que aquel hombre que él señaló para la transición era el cuarto periodo, está gobernando, propiamente ciego. El vicepresidente Guillermo Ford se rió y dice, no, yo no voy para mi casa, yo voy del aeropuerto para donde un aquilino a darle esa lata. Hágame el cuento de nuevo, que no me lo quiero perder. Y se lo conté, se lo relaté porque fue un hecho que yo lo planteé desde el principio. Siendo del régimen era la clave para la transición, que iba a ser superiorísima a la que se produjo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República pasó a ser el presidente del Consejo de Estado. Él lo organizó, él lo señaló. Nicolás Pichardo, un médico eminentísimo de la República, era el coordinador. Finalmente lo metieron en el Consejo, no porque quería. Pero yo, subsecretario de Estado de Trabajo, le llevo mi renuncia. Recuerdo que estaba, y lo recuerdo siempre, con melancolía, vestido de blanco, de un traje drill blanco. Y le digo, presidente, yo le traigo mi renuncia, yo me voy de esto. El 6 de enero del 62. Y él me dice, no. Un grupo de amigos, estaba Pedro Caro, Néstor Caro, quieren irse conmigo el 27 de febrero. Yo prefiero el 27 de febrero que mis amigos, y tú eres uno de ellos, estén conmigo, que nos vamos juntos. Eso es 6 de enero. Efectivamente. Ahí vino la marcha de las antorchas, ahí vino el desorden y los reclamos en el Parque Independencia, y cometen el error de meter 2 tanques AMX de la Fuerza Aérea en medio de la multitud, y hay 4 muertos y viene todo el desastre. Y entonces derrocan a Balaguer, Balaguer forma un consejo de Estado, una especie de consejo de Estado diferente. Bueno, al exilio Balaguer, al exilio general Echavarría, mala palabra, está bien. Volvió después de la revolución, después de una intervención extranjera, y gobernó 22 años. Hoy, ¿qué vi yo importante en lo que ha ocurrido con Venezuela? Elliot Abrams, un halcón, un hombre de guerra, encargado del problema venezolano del gobierno norteamericano. ¿Se reúne con quién? Con el canciller de Venezuela, Areaza. ¿Quién es? Me dicen, un académico, muy estudioso, está casado con una hija de Hugo Chávez. Era yerno de Chávez, es el canciller de Venezuela. Yo le digo al amigo que me da los datos, ya yo tenía alguna información. Ese joven, hablando con Abrams, puede ser muy propicio para organizar la transición. Porque evidentemente Maduro no va a permanecer en el poder, sin desgracia, sin tragedia, y se iría con desgracia y con tragedia, porque no pueden hacer una revolución permanente socialista ahí. Vendría un desastre para América toda. Ese joven puede ser. El otro, Guaidó, es tan joven como él. Yo lo he oído declarar en Naciones Unidas, es severo. Areaza, el canciller, es muy severo, muy serio, y defiende con mucho honor la causa que él entiende que debe defender.
tiene el encanto de ser el esposo de una de las hijas. ¿De quién? Del líder real, Hugo Chávez Frías. Porque hay millones de venezolanos de la Venezuela sumergida, promovidos por los arrestos y los sueños de ese líder desaparecido, que tampoco se pueden suprimir. Es decir, eso no se puede suplantar, entonces hay que hacer una transacción política. Ojalá las Fuerzas Armadas Bolivarianas lo entiendan y propicien algo parecido. Cúpula militar, no. Muy comprometida en la represión y muy endurecida. Diosdado. Te haría bien un tiempo en Pekín. Nicolás, Moscú. El chavismo sigue. Ahora hay un chavismo de Luis Ortega y de esa gente que está desertando, que no deserta nada, está simplemente disintiendo. Entonces, como hay peronismo al cabo de décadas de la desaparición de Perón, va a haber chavismo por décadas. No es verdad que los que vengan pueden echar para atrás las reformas sociales profundas de Hugo, sobre todo el plan de vivienda, que Ramos Arrul cometió la barbaridad y su grupo de hablar de que le iban a fijar hipotecas a gente para perder la propiedad que le había sido otorgada. Eso es imposible. Habría nuevas guerras. Entonces, en mi opinión, en medio de la dureza, Elliot Abrams habla con el canciller 2 veces. Elliot Abrams está en Cúcuta, junto con el presidente de Chile, no sé cuál otro presidente de América Latina, que están allí en la cuestión de la ayuda humanitaria, que no se va a recibir, que si surgen disturbios y hay tiroteo y hay muertos, nadie sabe lo que puede ocurrir. Hay que buscarle un tipo de acuerdo político porque hay que hacer una transición. Ahora, no es Nicolás Maduro el elemento a desalojar solamente. Hay cúpulas que hay que, para suavizar los acuerdos fundamentales en favor de Venezuela, ponerla de lado. El chavismo vivo en las Fuerzas Armadas, que está enraizado en una forma importante en la población, en las masas populares. Eso no es marginable, eso hay que atenderlo. ¿Quién lo puede hacer? Acuerdo, a mí me encantaría ver, y es quizás un sueño, un diálogo entre Guaidó y Arreaza. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Arreaza con los problemas, su lealtad personal, que parece que es limpia a su presidente, pero también sus vínculos, como el chavismo, casi en la categoría de los hermanos de Chávez, de Adán y esos grupos. Espérense, tampoco el chavismo puede pasar a ser el actor trágico de una desgracia, de un hundimiento de Venezuela. Entonces, digo, al momento que esto se firma, todas esas explicaciones resultan especulativas. Son cosas anheladas, todo en favor de la paz, para que no sobrevenga esa desgracia infinita que es la guerra. Después del primer disparo se sabe cómo comienzan, pero no se sabe nunca ni cuándo ni cómo terminan. Y son los pueblos los que sufren. Ya hay una muestra de sufrimiento, ese desarraigo, ese éxodo, millones de venezolanos saliendo. No,
Lo que pasa es que el bloqueo nos tiene así. No, Nicolás. Tú tienes ahora venta de petróleo a India. India tiene la industria farmacéutica más formidable del mundo, casi comparable con Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en tus hospitales no estén los medicamentos? Tienen trato con China, tienen trato con Rusia. Los chinos y los rusos no pasan las penurias que pasan en sus hospitales, los venezolanos. Es un problema de sistema, es un problema de aptitud. No han podido hacer el paso al socialismo, aquel que Chávez con mucha sabiduría no quiso emprender propiamente cuando perdió el referéndum por medio punto. Por eso en mis versos yo le decía, hombre de Dios, ¿qué ha pasado? Ni una reja, ni una gota de sangre, ni lágrimas. ¿Qué ha pasado? Ahora no se puede decir eso. Ese poema que yo le dediqué a Chávez, que lo llevé a su velatorio y se lo entregué a uno de ellos para que se lo hicieran llegar a su madre. No se puede decir ahora, porque ahora hay presos, hay muertos, hay represión, que cuando Chávez no las hubo. El preso fue Chávez. El preso fue Chávez, el derrocado fue Chávez. Y la fidelidad de sus soldados, hermanos, y su pueblo forzaron su regreso. Bien, vamos a ver que Dios ampare a Venezuela. Es nuestro ruego, sin parcialidades, generosamente. Es el pueblo de Venezuela total, de ambos hemisferios, el que hay que armonizar y tratar de ver cómo sale a camino a través de un gran acuerdo político de transición. Bien, elecciones, naturalmente. Ahí están los candidatos, Leopoldo López, Guaidó, Areaza, Luis Ortega. Bueno, toda esa gente, háganlo. Y eviten la sangre, y eviten la muerte. Bien. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 de televisión abierta, los domingos a las 11 de la mañana, en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, como Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana. Teleimpacto de San Francisco de Santo Domingo, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. Telenor San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. TDI, Canal 51. Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que asimismo, la radiodifusión a cargo de la Radio Real de La Vega, Diario Horizonte de New York, que reproduce parte de nuestros contenidos, Diario Digital Dominicano, los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey, La Romana. Y ahora tengo la alegría de anunciar que están ingresando nuevos canales, pero no me han dado la nota para incluirlos aquí, de Nagua. Hay de otras partes, que no la tengo presente, pero ya vi la correspondencia. Con la gracia de Dios, Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, 10 a 12 del domingo. Correcto. Hit 92, domingo en la mañana, para el sur de la República. Con la ayuda de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.